vamos a desempacar esto. ¿Qué pasa cuando tomamos el evento más debatido y aparentemente sobrenatural de la historia humana, le quitamos toda la capa teológica y le entregamos los datos crudos a patólogos forenses, historiadores críticos y matemáticos? Pues pasa que nos topamos con un choque académico verdaderamente fascinante, porque hoy nuestra misión es hacer un análisis a fondo de un documento súper extenso. Exacto, un documento que compila investigación médica clínica de la revista JAMA, análisis del doctor Roberto Galindo y rigurosos estudios de crítica textual. Todo esto para examinar los relatos de la resurrección de Jesucristo, pero usando única y exclusivamente herramientas analíticas seculares. Nada de dogmas. Y para las mentes curiosas que nos escuchan, esta inmersión cruzará los límites de la medicina, la historia y hasta la estadística. Pero claro, nos obliga a chocar de frente contra una barrera metodológica enorme en la academia moderna. Totalmente. Hay un debate clásico entre figuras de la talla del historiador Bart Ehrman y el filósofo William Lane Craig. Ehrman sostiene que la historia, por su propia naturaleza, solo puede determinar lo que más probablemente ocurrió en el pasado. O sea, bajo esa regla estricta, un milagro, que digamos es por definición el evento menos probable en la naturaleza, nunca jamás podrá ser la conclusión oficial de un estudio histórico. Exactamente. La academia exige que siempre haya una explicación naturalista por más rebuscada que parezca. Pero ahí hay un problema fundamental de sesgo ontológico, que es lo que argumenta Craig. Claro, porque si asumes desde el inicio que lo sobrenatural no puede existir en tu análisis, estás aplicando un naturalismo metodológico inquebrantable. Básicamente descartas respuestas antes de siquiera mirar las pistas. Tal cual. Y lo que proponen investigadores como Craig es que el rigor analítico real exige seguir la evidencia hacia donde apunte, sin imponer filtros filosóficos previos. Pero bueno, para hacer eso de forma sistemática, la investigación tiene que empezar estableciendo una base puramente biológica, ¿verdad? Sí. Antes de debatir probabilidades matemáticas de que alguien vuelva a la vida, hay un requisito incuestionable: confirmar empíricamente que la persona realmente murió. Porque un diagnóstico médico no sirve de nada si el paciente no tiene los síntomas. Así que tenemos que dejar la filosofía a un lado y entrar directo a la sala de patología. Y el documento central aquí es un estudio publicado en 1986 por la prestigiosa revista médica de Estados Unidos, JAMA. Que es un análisis forense brutalmente clínico de lo que implicaba una crucifixión romana en el siglo I. Es como si leyéramos el reporte de una autopsia de un episodio de CSI. Exacto, pero de la antigüedad. El nivel de detalle patológico en los relatos antiguos permitió a la comunidad médica rastrear el colapso fisiológico paso a paso. Y todo empieza horas antes de la cruz. Con el relato en el huerto de Getsemaní, donde dice que sudó gotas de sangre, que mucha gente, al leer los textos, asume que es una metáfora poética exagerada para describir la angustia. Sí, muchos asumen eso, pero no lo es en absoluto. Médicamente esto se conoce como hematidrosis o hemohidrosis. ¡Wow! O sea, ¿es una condición clínica real? Perfectamente documentada, aunque muy rara. Ocurre bajo un nivel de estrés emocional y trauma psicológico tan extremo que los diminutos capilares sanguíneos literalmente sufren una ruptura. Y entonces la sangre se mezcla con el sudor. Así es. Y lo crucial aquí, desde el punto de vista médico-legal, es que esta condición deja la piel del cuerpo en un estado de hipersensibilidad y fragilidad extrema. Lo cual empeora exponencialmente el impacto de lo que sigue en el relato, que es la flagelación. Porque los romanos no usaban un látigo común. No usaban el flagrum, que eran tiras de cuero con esferas de metal y fragmentos de hueso afilados incrustados. Si la piel ya estaba prelacerada por la hematidrosis, el impacto no solo creaba contusiones superficiales. Exactamente. Los reportes anatómicos indican que el metal causaba hematomas profundos, mientras que los huesos literalmente desgarraban el tejido subcutáneo. Hasta dejar las estructuras óseas expuestas. ¡Qué atrocidad! Y ese trauma físico masivo es vital para el diagnóstico forense. Significa que antes de que siquiera comenzara a caminar hacia el lugar de ejecución, el sistema circulatorio ya estaba entrando en las primeras etapas de un choque hipovolémico grave. Claro, la pérdida masiva de sangre y fluidos. Lo cual explica orgánicamente el detalle de que no pudo cargar el travesaño de madera, el patibulum, y necesitó ayuda en el camino. No era una simple fatiga. El sistema cardiovascular ya estaba colapsando bajo la hipovolemia. Y luego llegamos a la crucifixión en sí. Y aquí la anatomía desmiente la iconografía clásica,
porque los cuadros renacentistas siempre muestran los clavos en las palmas de las manos. Sí, pero anatómicamente las palmas no tienen la estructura ósea para soportar el peso de un cuerpo humano colgado. La carne simplemente se desgarraría hacia los dedos. ¡Qué gráfico! Entonces, los estudios concluyeron que la técnica romana requería que los clavos atravesaran las muñecas. Así es, específicamente una zona anatómica entre el radio y el cúbito, conocida como el espacio de Destot. Que bloquea los huesos y ligamentos, creando un anclaje lo suficientemente fuerte. Pero hay un costo fisiológico espantoso en esa técnica, porque inevitablemente se aplasta el nervio mediano. Y la destrucción de ese nervio no provoca un dolor muscular común. Desencadena descargas eléctricas continuas y fulminantes a lo largo de ambos brazos. Pero aún así, la causa final de muerte no era ni el dolor ni el desangramiento, ¿cierto? Los textos detallan que la muerte llega por asfixia por agotamiento. Totalmente. La biomecánica de estar colgado por los brazos fuerza a los músculos intercostales a una posición de inhalación perpetua. O sea, tomar aire no es el verdadero problema. El problema es soltarlo. Para lograr la exhalación, la víctima tenía que empujarse repetidamente hacia arriba, apoyando todo su peso sobre los pies clavados. Lo que implicaba frotar la espalda lacerada contra la madera áspera, en cada intento, solo para expulsar un poco de dióxido de carbono. Y este ciclo agónico continúa hasta que la fatiga muscular es absoluta. Al no poder exhalar, el dióxido de carbono se acumula y provoca una hipercapnia. Que desencadena espasmos musculares y conduce ineludiblemente a un fallo cardíaco. El corazón colapsa bajo la exigencia. Y hay un último detalle forense en el análisis de llama que sella el diagnóstico médico de manera definitiva. La lanza en el costado. El texto dice que un soldado romano le clavó una lanza y salió sangre y agua. Al leer eso, hoy bajo la lente de la patología moderna, es un reporte de autopsia irrefutable. Clínicamente hablando, ese líquido claro que describieron como agua corresponde a un derrame pleural y pericárdico. Por el choque hipovolémico agudo, el cuerpo acumula fluidos serosos en las membranas que rodean los pulmones y el corazón. Exactamente. La lanza perforó esos sacos y alcanzó el ventrículo derecho. La conclusión de la medicina moderna es categórica. La muerte biológica era un hecho consumado. Pero a ver, aquí es donde debemos aplicar pensamiento crítico y hacer de abogados del diablo. Si la evidencia médica es tan científica y absoluta, ¿cómo sabemos que todos estos detalles no fueron inventados siglos después por escribas creativos? Esa es la inquietud central. Si los documentos originales son falsos, la ciencia forense que acabamos de aplicar se cae a pedazos. Y esto nos obliga a cambiar de disciplina radicalmente. Dejamos la medicina y entramos a la crítica textual y la historiografía. Así es. Para responder a esto sin sesgos religiosos, los académicos someten el Nuevo Testamento al mismo método que se le aplica a cualquier texto grecorromano. El famoso test bibliográfico de Josh McDowell, ¿no? Que no evalúa si es revelación divina, sino que evalúa la supervivencia del documento, midiendo los manuscritos y la brecha temporal con el original. Exactamente. Y para entender esto, hay que compararlo con la literatura secular. Tomemos la Guerra de las Galias de Julio César. Que se escribió alrededor del año 50 a.C., pero la copia manuscrita más antigua que tenemos data del año 900 después de Cristo. Hablamos de una brecha de casi 1000 años de silencio absoluto, y en total conservamos unas 10 copias en el mundo. El historiador Tácito tiene números similares. 1000 años de separación y unas 20 copias. Y ningún departamento de historia duda de que Julio César conquistó la Galia. Pero cuando aplicas esos mismos criterios al Nuevo Testamento, el volumen de datos colapsa las métricas tradicionales. En lugar de 10 o 20 copias aisladas, hay más de 5.800 manuscritos antiguos solo en griego. Y sobre la línea de tiempo, en lugar de brechas milenarias, los arqueólogos cuentan con fragmentos documentales, como el papiro P52, a unas pocas décadas de los sucesos. Ahora, alguien escéptico podría plantear válidamente, tener miles de copias no las hace verdaderas. Solo demuestra que el libro fue súper popular. Y pudieron haber copiado la misma mentira miles de veces. Es un cuestionamiento metodológico clave, pero ignora cómo funciona la reconstrucción textual. Tener miles de manuscritos de lugares tan dispersos como Egipto, Siria y Roma permite triangular los datos. Claro,
Si un monje en Alejandría inventó un síntoma médico en el siglo III, esa alteración no va a aparecer en los pergaminos de Europa o Asia Menor. Exacto. Al cruzar las líneas de transmisión, las divergencias saltan a la vista, permitiendo reconstruir la versión original con una pureza técnica sin rival. Y el análisis no se detiene ahí. También está el criterio de vergüenza. Este principio dice que los autores antiguos rara vez inventaban historias que dañaran su propia credibilidad. Y en el contexto del primer siglo, en una sociedad profundamente patriarcal, el testimonio femenino tenía un peso legal sumamente limitado. Entonces, si estuvieras fabricando un mito fundacional desde cero, jamás diseñarías una trama donde mujeres sean las primeras y únicas testigos de la evidencia física. A nivel de persuasión pública, era un obstáculo metodológico. La única justificación para conservar un detalle tan incómodo es que los cronistas estaban registrando los hechos tal cual ocurrieron. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Toda esta acumulación de rigor inspiró a Gary Habermas a diseñar los llamados hechos mínimos. Un marco de estudio brillante. Propuso poner en pausa los debates sobre inspiración divina y usar solo la base de datos empírica que los académicos ateos y escépticos ya conceden como irrefutable. Es como un fiscal construyendo un caso invencible, utilizando únicamente los hechos que la defensa ya aceptó. Tal cual. Y los pilares ineludibles son la muerte por crucifixión, las experiencias visuales de los discípulos y su transformación radical. Pasaron de huir aterrorizados a ser oradores que desafiaban la muerte. Y además la predicación comenzó de forma instantánea en Jerusalén, no décadas después en otra ciudad. En el lugar exacto y momento preciso en que cualquier autoridad judía o romana podía silenciarlos mostrando los restos, cosa que nunca sucedió. Y la repentina conversión de enemigos como el escéptico Santiago o el perseguidor violento Saulo de Tarso. Toda esta fuerza lógica provocó que el influyente filósofo ateo Anthony Flew hiciera una concesión extraordinaria. Sí, Flew debatió con Habermas y reconoció abiertamente que esta es la mejor evidencia histórica para cualquier milagro en la historia civilizada. Aunque mantuvo su enfoque deísta, que admitiera eso es un testimonio de la contundencia de los datos. Pero espera, te tengo una objeción contemporánea. A ver. Hoy en día vemos extremistas inmolándose por sus creencias todo el tiempo. Que alguien muera por una ideología no la hace cierta, solo certifica su fanatismo. ¿Por qué el martirio de este grupo del primer siglo debería ser diferente? Es una excelente pregunta y Lee Strobel la investigó con psicólogos forenses. La diferencia clave radica en la fuente de la convicción. Explícame eso de la diferencia epistemológica. Un extremista moderno se sacrifica por una doctrina que le inculcaron. Sacrifica su vida por algo que cree intensamente que es verdad, pero no estuvo ahí en el origen. Ah, claro. Pero los apóstoles eran testigos presenciales exclusivos. Exactamente. Si ellos manipularon los restos para construir una leyenda, estarían sufriendo latigazos y ejecuciones por un relato que sabían con certeza absoluta que era una mentira inventada por ellos mismos. Psicológicamente, la historia no registra precedentes de un grupo grande que tolere la peor tortura imperial por un fraude comprobable, sin que ni uno solo se quiebre emocionalmente y confiese la farsa. Para intentar evadir esto, la Academia Crítica Secular propuso la teoría de la alucinación masiva. Argumentan que el dolor indujo un estado psicogénico alterado en los seguidores, llevándolos a experimentar la misma ilusión visual y táctil. Pero el análisis médico y psiquiátrico desmorona esa teoría rapidísimo. Las alucinaciones funcionan como los sueños. Son proyecciones subjetivas generadas internamente por la corteza cerebral de una sola persona. No existe en la literatura médica ningún mecanismo biológico que permita a múltiples cerebros sincronizarse como antenas de Wi-Fi para experimentar la misma ilusión. Sería como si 50 personas distintas se fueran a dormir a sus casas y lograran soñar exactamente la misma escena en tiempo real. Es absurdo y además no resuelve la logística del sepulcro vacío. Para nada. Si los discípulos solo padecían delirios por las calles, las autoridades únicamente necesitaban ir a la tumba, sacar el cuerpo y arrastrarlo públicamente. Todo el movimiento habría colapsado en horas. Y el silencio físico de las autoridades valida que no había cuerpo. A esto, el historiador N.T. Wright añade algo sobre la sociología del primer siglo, la mutación de la creencia judía. Sí, para entender por qué no pudo ser un invento local, hay que ver su arquitectura mental. Para ellos, la resurrección era un evento global al final de la historia humana.
La idea de un individuo solitario retornando a la vida material a la mitad de la historia era filosóficamente incomprensible. Su cerebro simplemente no tenía las herramientas culturales para inventar ese cuento. Y Wright también menciona que había muchos movimientos mesiánicos fugaces en esa época, y la estrategia romana siempre era crucificar al cabecilla como escarmiento. Y el comportamiento antropológico predecible tras eso era huir, desintegrar el movimiento o buscarle un sucesor consanguíneo. Exacto. En el imaginario judeo-romano, ser clavado en un madero era la prueba absoluta de que no eras el Mesías. Era el fracaso teológico definitivo. Nadie veía a un líder destrozado para concluir que ese era el plan perfecto. La ejecución pública engendraba abandono total. Esta disonancia pulveriza teorías desesperadas como la famosa Swoon Theory o la teoría del desmayo. Hoy, esa teoría exige abandonar toda la ciencia forense que acabamos de hablar. Sugiere que sobrevivió a la crucifixión en estado de letargo profundo, confundiendo a los verdugos romanos profesionales. A mí me parece de risa. Exige visualizar a un hombre con choque hipovolémico, asfixia, nervios triturados, con una lanza en el pecho, abandonado en una cueva gélida sin atención médica. Y que en lugar de morir por sepsis, se despierta, usa sus manos mutiladas para empujar una piedra de 2 toneladas desde adentro. Neutraliza mágicamente a la guardia romana armada hasta los dientes y camina kilómetros con los pies taladrados. Todo para presentarse ante sus seguidores en un estado tan ensangrentado que en lugar de llamar a un médico, milagrosamente los convenció de que había vencido a la muerte y al cosmos. Tienes que tener muchísima fe intelectual para aceptar ese escenario de imposibilidades biológicas entrelazadas. Y bueno, cuando estas explicaciones naturalistas fracasan, la investigación nos lleva a las matemáticas. Así es, al teorema de Bayes, aplicado aquí por el filósofo Richard Swinburne. Para proveer contexto a quienes nos escuchan, el teorema de Bayes es una ecuación de probabilidad condicional. Básicamente, es la matemática que usan hoy los sistemas de inteligencia artificial para predecir escenarios basándose en evidencias. Exactamente. Swinburne introduce las variables de este evento histórico. La variable principal es la evidencia material, la variable E, que son todos los hechos mínimos que ya diseccionamos. El sepulcro vacío, el martirio, la muerte clínica. Todo eso es la variable E. Pero la ecuación tiene un elemento oculto, el conocimiento de trasfondo, conocido como la variable K. Y esa variable K es el detonante del choque académico. Pensemos en un algoritmo de música que te sugiere canciones. El historial de lo que escuchas es tu evidencia empírica. Tu variable E. El sistema procesa esa información para adivinar qué quieres escuchar. Pero si en la configuración base, o sea, tu variable K, tú le indicaste al algoritmo que nunca te recomiende jazz bajo ninguna circunstancia, entonces esa regla sistémica es inquebrantable. No importa cuántos discos de saxofonistas escuches en tu evidencia E, el sistema fracasará intencionalmente en su cálculo y te arrojará 0% de probabilidad para el jazz. Y esto ilustra perfectamente la denuncia de William Lane Craig contra académicos como Bart Ehrman. La metodología de Ehrman usa una variable K anclada en el naturalismo estricto. Su configuración base bloquea en cero cualquier intervención externa a las leyes físicas. Al someter los datos bajo estas reglas, el sistema dictamina de antemano que la respuesta milagrosa es inviable, ignorando la evidencia E. Generan una falla de cálculo premeditada. Pero Swinburne articula una refutación brillante. Dice que para hacer un cálculo bayesiano imparcial, la variable K debe operar neutralmente. Sin confirmar la existencia de Dios de antemano, pero tampoco bloqueando su posibilidad estadística arbitrariamente. Y cuando Swinburne corre la matriz bayesiana con todo el peso de la evidencia empírica, sin forzar restricciones materialistas infundadas, el resultado es asombroso. El teorema matemático desencripta que la probabilidad objetiva de que la resurrección efectivamente aconteció en la historia se eleva al 97%. Obtener un 0.97 analizando una singularidad extrema demanda un replanteamiento intelectual profundo. Demuestra que el cuello de botella no son los datos arqueológicos. Es un tema exclusivamente filosófico. El conflicto no son los textos antiguos. El conflicto es la calibración de los anteojos que usamos antes de observar esos textos. Y este recorrido demuestra por qué cruzar las fronteras de campos tan especializados es indispensable.
Vimos cómo la medicina forense y la fisiopatología descartan los intentos de reescribir un diagnóstico fatal. Comprobamos cómo la crítica textual demuestra que la fidelidad de esta narrativa rebasa exponencialmente a la literatura clásica romana. Entendimos cómo los principios de la psiquiatría desmontan las alucinaciones comunitarias sincronizadas. Indagamos en la sociología del primer siglo, que explica por qué era imposible inventar a un Mesías muerto y resucitado orgánicamente. Y culminamos observando a la probabilidad matemática dictar el veredicto cuando se le retira la censura al evento. La madurez intelectual se fortalece enfrentando esta complejidad en lugar de evadirla con respuestas preconcebidas. Definitivamente. Y para dar cierre a este análisis, me parece que tenemos una inquietud bastante fuerte flotando en el ambiente. Sí, un corolario metodológico final para que nuestra audiencia lo reflexione por su cuenta. Un pensamiento súper desafiante sobre nuestra seguridad intelectual. Adelante. Si aplicamos los mecanismos de escrutinio humano más implacables que tenemos, o sea, patología clínica, arqueología textual y álgebra probabilística, y todos convergen para legitimar un acontecimiento que fractura las leyes de la biología, ¿no nos hallamos frente al deber de cuestionar radicalmente la arquitectura de la academia historiográfica moderna? ¿Sí? Cuando las matemáticas y la historia se sincronizan para certificar que ocurrió un suceso biológicamente imposible, y descubrimos que nuestras plataformas teóricas están configuradas de fábrica para censurar ese veredicto sin importar el respaldo pericial. El problema ya no está en el primer siglo. Exacto, el problema es mucho más contemporáneo. La interrogante es, ¿estamos verdaderamente seguros de que los sistemas filosóficos que consideramos la cúspide evolutiva para codificar la realidad fueron diseñados para descubrir la verdad sin filtros? ¿O en realidad fueron calibrados bajo un profundo temor intelectual con el único propósito de proteger nuestros confortables límites ontológicos, impidiendo que la inmensidad del universo desestabilice nuestro frágil sentido de control? Ahí se las dejo.